Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mesa semanal de análisis político, electoral, jurídico, constitucional. Sin lugar a dudas, una mesa indispensable para entender el contexto que hoy vive México. La espiral de incertidumbre en la que están hundiendo al país los caprichos, los arrebatos, las venganzas personales que se vuelven decisiones institucionales y, ¿por qué no?, hasta reformas constitucionales. Estas acciones de gobierno, un gobierno autoritario, de un gobierno con una mayoría aplastante en el Congreso de la Unión, impulsando ya hoy hacia una realidad el Plan C, donde Morena está impulsando precisamente ya en el Congreso de la Unión una reforma que podría poner en predicamento no solo el Estado de Derecho, no solo podría destruir o colonizar o someter a la última línea de defensa constitucional, al Poder Judicial de la Federación, sino también podría poner en predicamento la economía nacional, los tratados internacionales, los acuerdos comerciales, las relaciones diplomáticas y, ¿por qué no?, hasta el contexto social. Pero para ello quiero escuchar y agradecer como cada semana la opinión de voces autorizadas, de especialistas en diversas materias, analistas políticos, juristas, personas juzgadoras. Quiero agradecer la presencia esta mañana del arquitecto Adrián Alanís Quiñones, ex secretario general de gobierno del Estado de Durango y ex senador de la República también. Un hombre con amplia experiencia y con pleno conocimiento de causa. Arquitecto, muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, Julio. Me da mucho gusto saludarte. Gracias por la invitación. Saludo también a todo tu auditorio y al señor juez también, Mariano. Muy buenos días. Bienvenido, arquitecto. Y también, bueno, como comentábamos, nos acompañan representantes del Poder Judicial esta semana. Nos acompaña el señor juez primero de distrito con sede en Tabasco, el doctor Mariano Suárez Reyes. Doctor, muy buenos días, su señoría. Bienvenido. Buenos días, Julio. Buenos días, arquitecto Alanís y al auditorio que nos escucha. Pues aquí estamos a la orden. Gracias. En unos minutos más se estará incorporándose a esta mesa el doctor Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Esta mañana no puede acompañarnos, se encuentra en un viaje de trabajo, un compromiso de trabajo donde mete la tijera. Y claro, la magistrada Angélica no va a poder acompañarnos, toda vez que también se encuentran en esta dinámica de actividades y apoyo una serie de acciones que a nivel nacional se están llevando a cabo en contra de esta maquiavélica y polémica reforma constitucional. Quiero iniciar esta mañana con el arquitecto Adrián Alanís, obviamente con el informe del Ejecutivo Federal, un informe que inicia el día 1 de septiembre, pues un informe lleno de mentiras, por no llamarla de otra manera, pero tal parece que esas mentiras sí eran mentiras o eran al menos para darle masita o darle nota a los medios de comunicación. No sé qué opine, arquitecto. Bueno, en primer lugar, quiero decirte que el oficio político y sobre todo la historia que habíamos tenido después de la Revolución Mexicana se ha acabado. Ya no hay respeto a la ciudadanía, se burla el presidente actual de los ciudadanos. Él mismo dice que son ignorantes, aunque por otro lado dice que es un pueblo sabio, le echa la culpa siempre al pueblo, que el pueblo vota, que el pueblo le tiene la gran simpatía y lamentablemente todavía después de que informa y que dice que muchos aspectos, sobre todo el más destacado, de que ya hasta hay burlas en Dinamarca porque dicen que estamos mejor lo que él expresa en su informe en materia de salud, cuando vemos perfectamente bien cómo está la situación de salud, cuánto tiempo se tarda cualquier derechohabiente en tener una cita con un especialista, el problema de los medicamentos, la megafarmacia que no existe, y todavía dice que él tuvo que echar mentiras porque en determinado momento
para engañar también a los medios de comunicación. O sea, es un cinismo, es una falta de respeto a la sociedad. Se ha perdido todo tipo de oficio político, de sensibilidad, de clase, de calidad humana, absolutamente de todo. O sea, si la política y el político estábamos de alguna manera desgastados, este hombre ha acabado absolutamente con este oficio y este informe es de risa, es de vacilada. Todo prácticamente lo que él informa es al revés. Todo lo que se refiere a sus grandes obras productivas no tienen nada de productivas, son faraónicas, son caprichos, son berrinches. Es como un niño que en determinado momento jamás ha sabido hacer un cheque porque nunca ha tenido una cuenta bancaria o nunca ha tenido una tarjeta y que de repente se pone a jugar con las finanzas públicas del país, donde todos, absolutamente todos, hasta el pueblo bueno que va y compra un refresco, está pagando el IVA, está pagando impuestos y esos impuestos de alguna manera en muchos países, sobre todo países de primer mundo, son sagrados, no se deben de usar, de utilizar como ellos quieran. No es dinero de un mismo López Obrador, que él mismo dice que lo más que ha traído en su bolsa son 200 pesos. O sea, todo el día se burla de México, de los ciudadanos, de todos los mexicanos, y cuando rinde un informe y que todavía se pone a hacer por ahí su ejercicio de mano alzada, o sea, se sigue burlando del pueblo y yo no sé dónde está esa inteligencia o esa capacidad intelectual de los que de alguna manera se sientan a escucharlo ahí en el Zócalo. Es una verdadera vergüenza. Me da mucha pena lo que está pasando con nuestro país, mi querido Julio. Totalmente de acuerdo, arquitecto. Cuando vemos cifras, pues verdaderamente preocupantes en el contexto de la seguridad pública, con casi 200,000 muertos, con más de 150,000 desaparecidos, cifras alarmantes en materia de desarrollo económico, con un crecimiento nulo, con una calificación del propio Banco de México que ha tenido que reducir el crecimiento del país y que, bueno, obviamente calificadoras internacionales están diagnosticando que México podría estar considerado como un país riesgo ante estas reformas constitucionales que podrían poner en un escenario de incertidumbre a los inversionistas, a los capitales y sobre todo la respuesta que nos ha hecho esperar, la paridad cambiaria, el tipo de cambio que ya rebasó la barrera psicológica de los 20 pesos. Sin lugar a dudas, es un tema que está generando mucha preocupación para los mexicanos, para los inversionistas, para el Estado de Derecho y sobre todo, en este momento, para los abogados. Aquí, hablando de abogados, quiero pedirle al señor juez primero de distrito con sede en Tabasco, al señor juez Mariano Suárez Reyes. Señoría, su opinión sobre este recuento de los daños, porque así le puedo llamar, esto no son informes, es un recuento de los daños llenos de mentiras, llenos de justificaciones o lleno de cifras alegres o de los otros datos que tiene el Ejecutivo Federal. ¿Qué opinión le merece? Esto es un acto, sería un acto republicano, sería un acto solemne, sería un acto protocolario que tendría que dictarse con la seriedad y el respeto que merece el pueblo de México. ¿Qué opinión le merece este ejercicio lleno de mentiras, su señoría? Aquí es, como dice el arquitecto Alanís, es un acto solemne lo del informe de gobierno y queda, digamos, resguardado en los libros del palacio, del país, por ejemplo, ¿no? Y que se hagan estas afirmaciones en ese sentido con tanta mentira pero que además la gente le siga creyendo. Esto es lo grave del país. Yo creo que él tiene todo fríamente calculado en razón a cuántos millones de mexicanos somos y cuántos millones de mexicanos tiene cautivos. Tiene cautivos a través de esos apoyos que se les fueron dando a través del sexenio y que se multiplicaron en la última fase de este proceso electoral que acabamos de pasar. Creo que yo no estoy en contra de los apoyos, lo hemos platicado aquí en estas pláticas que hemos tenido, pero sí en contra de que a través de estos apoyos se condicione la voluntad y el silencio de esta sociedad pues, que se queda callada ante estas mentiras, porque no hay otra, no hay mil formas de decirlo, pero en realidad son mentiras
de que estamos en el mejor que Dinamarca en cuanto al tema de salud. Yo creo que basta con que cualquiera de los ciudadanos vaya a algún hospital del país, al que sea, del IMSS o del ISSSTE incluso, para que se advierta la falta de atención que existe en cuanto a medicamentos y atención médica. En los tribunales y en los juzgados de distrito hoy en día existen aproximadamente al mes, al menos aquí en el estado de Tabasco somos 8 jueces en materia de amparo, por lo menos 10 llegan por mes al juzgado por falta de atención médica. Aviso que son pocos los ciudadanos que conocen el mecanismo que a través del juicio de amparo se puede obligar a las autoridades de salud a proporcionar esta atención médica. No se informa a la sociedad de lo que está pasando, de lo que ha pasado en el sexenio. La crisis ha aumentado considerablemente. El dólar, vemos cómo está. En los muertos, nunca habíamos visto tampoco esta situación de que el presidente, el jefe de Estado, hubiera ido. Fue para mí algo indignante que haya asistido al velorio de la mamá de un narcotraficante junto con me parece que en ese tiempo, con el secretario de Gobernación. Creo que esas imágenes están ahí. Yo no creo, yo no sé por qué la sociedad, a mí me cuesta mucho trabajo, yo que estoy acá en Tabasco, lo tienen como a un dios. Yo creo que esas prerrogativas o esos apoyos han provocado ese silencio de la gente y que no se manifieste y que se conforme pues con no decir nada y pensar que lo mejor que le ha pasado al país es este presidente. Yo creo que la historia lo va a condenar. Yo no estoy de acuerdo en muchas cuestiones que ha hecho y es indignante la burla que sigue haciendo por parte del señor en las mañaneras, destruyendo y pensando que tiene la razón. Ya vamos, Julio, afortunadamente ya estamos a pocos días, a menos de 25 días de que termine este martirio que hemos vivido todos los mexicanos. Insisto en que el presidente tiene controlado cuántos millones de mexicanos somos. Prácticamente de los más de 130 millones, no recuerdo bien ahorita, aproximadamente somos unos 20 los que estamos inconformes con su política, pero de todos los demás los tiene cautivados y los tiene bajo control. Y eso es lo que precisamente por eso a él le vale un cacahuate todo lo que hagamos y lo que digamos. Esperemos que podamos salir adelante y que esta situación que está pasando ahorita en el país con esta crisis, pues la podamos superar. Todavía tenemos algunas esperanzas por ahí. Entonces, que ya vamos platicando sobre la marcha, Julio. Gracias. Gracias, su señoría, por el comentario. Y bueno, pues precisamente en este tenor hay que reconocer que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido un gobierno indolente, ha sido un gobierno irresponsable, ha sido un gobierno que ha hecho cualquier cantidad de simulaciones y ha hecho cualquier cantidad de desastres. Donde llega el gobierno de Morena, genera desastre. Donde llega el gobierno de Morena, genera incertidumbre, inseguridad, violencia, corrupción e impunidad. Y como claro ejemplo, llegó a Chiapas y Chiapas hoy está en llamas. Chiapas hoy, incluso los representantes de la Iglesia Católica, hoy los curas, y que hablando de la Iglesia Católica, hablando de la religión, que es un tema muy polémico también, muy, muy delicado, es hablar de un poder real, de un poder que ejerce la conciencia moral, religiosa y hasta ideológica de un porcentaje muy alto del pueblo. Cuando la Iglesia Sí. Católica toma la decisión de intervenir, denunciar, y por qué no hacer a un lado a las autoridades en los tres niveles de gobierno y tener que terminar pactando, porque es lo que han hecho en muchos estados de la República, como en Michoacán, como en Guerrero. Ahora en Chiapas están exigiendo ya que las autoridades tomen las cartas en el asunto y que el gobernador Rutilio Escandón haga algo. Entiendo que también está en la recta final de su gobierno, pero sin embargo su responsabilidad constitucional garantizar la seguridad de las comunidades originarias, de los habitantes, de las comunidades indígenas que están siendo desplazados literalmente por grupos de la delincuencia organizada allá en Chiapas y tendrían que estar huyendo, pidiendo asilo al país vecino en Guatemala.
Su señoría, antes de agradecerle su comentario, ¿qué opinión le merece la situación que vive hoy el país en el sureste concretamente Tabasco, pues, Yucatán, que ya cayó en manos de Morena, pues Campeche, que está haciendo un desastre, están despidiendo más de 200 elementos policíacos que también se habían manifestado, que también habían hecho un paro de labores, que le suspendieron del pago y que hoy están siendo notificados de un despido por incumplimiento de sus deberes y servicio público y que les han iniciado carpetas de investigación, les han iniciado procesos administrativos y ya los han despedido. ¿Qué opinión le merece este contexto o esta reacción del gobierno de Morena encabezado por Laida Sansores en Campeche, su señoría? Híjole, Julio, fíjate que es bien delicado porque normalmente en la mayoría de los estados donde, como bien lo dices, donde está Morena, donde llega Morena, parece que pasa la demoledora y sucede con una destrucción. Desgraciadamente, el cuerpo policíaco en la mayoría de los países, pues son personas que de bajos recursos, de bajo criterio, de la sociedad baja, que no tienen el alcance de poder intentar o que no saben que se puedan defender. Y si lo saben, no hay quien los defienda. Ganan una miseria los policías, por eso es que hay tanta corrupción. Claro, Los contratan en estos estados de Tabasco, Campeche y Chiapas, los contratan a los policías a través de contratos por meses. Los van contratando cada 6 meses, por ejemplo. contrato determinado menor a un año, por tiempo Exacto. determinado menor, para que no generen antigüedad y no generen derechos. Exactamente, y los van teniendo así, y hay ocasiones en que lo aguantan 15, 13 años, 12, pero con ese tipo de contratos que se van renovando. Y a la hora de que los cesan, como este caso, simplemente se dicen, se perdió la confianza, Claro, ustedes están conforme al capítulo del 123 apartado C, me parece, donde no pueden, una vez que se pierde la confianza, ya no hay manera de que los reinstalen. Entonces, resulta peligroso. ¿Y qué pasa con esto en estos estados? Pues que hay mucha delincuencia, hay mucho crimen organizado, los reclutan y al rato esos policías ya están en las manos del crimen organizado. Me parece súper delicado que lo que esté sucediendo de que se tengan que ir a pedir asilo a otro país, así como les pasó a los venezolanos que se vienen a pedir asilo a México. No llegan a México porque México les encante, llegan a México porque es el país más cercano a Estados Unidos y que ya no alcanzan a cruzar, y esa es la razón por la que se quedan aquí los de Venezuela. Pero aquí en Tabasco hay mucho venezolano, entonces creo que es complicado. A mí me gustaría que la sociedad tuviera en cuenta algo que acabas de comentar. El estado de Yucatán no estaba cautivado por Morena. Apenas en estas elecciones, increíblemente, yo platico con mucho yucateco y no pueden creer todavía cómo es que haya ganado Morena. Pero fíjate, lo más importante, si hoy revisamos el estándar de población y de seguridad, principalmente en el estado de Yucatán, es como que el estado más seguro del país, uno de los estados más seguros del país y del mundo también está rankeado en que es uno de los mejores lugares. Vamos a ver y preguntarnos en 3 años, hoy que entró Morena, qué va a pasar con Yucatán, porque donde llega Morena entran estos grupos políticos que están coludidos muchas veces con el crimen organizado y van a empezar, hoy en Yucatán yo te puedo afirmar y asegurar que no está lo que sucede aquí en Tabasco, que está el famoso derecho de piso. Aquí se pide derecho de piso por cualquier negocio que pongas. En Yucatán no hay. Pero vamos a ver en unos 3 años o antes, en 3 años ya vamos a poderlo analizar y vamos a ver que empieza la sociedad yucateca a querer emigrar. El yucateco es celoso de su cultura, hay mucha sociedad que llega a vivir ahí porque se vive bien, pero vamos a ver cómo es que sucede ahora con esta intervención del grupo de Morena, que pues a partir de este nuevo gobierno que ya va a entrar, creo que entra también el día de que entra Claudia, va a suceder esto. Creo que sería
un termómetro como para que lo que estamos diciendo ahorita no vea la sociedad que lo decimos porque estamos en contra del oficialismo. En realidad, vamos a poner a Yucatán, que hoy en día es una ciudad, un estado seguro, y vamos a preguntarnos en 3 años qué le está pasando, o en menos, Julio. Me parece gravísimo lo que le sucede a Chiapas. El gobernador le vale un cacahuate lo que está sucediendo, dice que todo está bien, que todo es amarillismo, y vemos que no es amarillismo. Ya no se puede ir. Yo antes aquí en Tabasco iba seguido a Chiapas. Tengo como 2 años que no voy porque te roban las camionetas, te bajan de las camionetas, corres el riesgo de que te suceda algo. Hay muchas cosas que no se ven en las noticias, pero sí es muy peligroso. Entonces, estamos ante un estado fallido en el país, Julio. Gracias. Gracias, señoría, por este comentario, esta aclaración pertinente. Usted que vive allá en Tabasco, conoce, sabe y entiende y ha vivido la realidad que hoy padecen muchos mexicanos allá en el sureste del país. Y Sí, bueno, Julio. quiero pedirle al arquitecto Adrián Alanís Quiñones, que ha sido un hombre con amplia experiencia en el ejercicio del poder, en la actividad legislativa, en la actividad política, en el liderazgo profesional como arquitecto y como profesional en la arquitectura, pero en el capítulo de la actividad legislativa yo quisiera iniciar esta pregunta y planteándole al arquitecto Adrián Alanís, ¿qué opinión le merece este proceso legislativo tan pues amañado, tan aprobado en express o tan negociado bajo la instrucción o la orden del Ejecutivo Federal a la mayoría aplastante a Morena en la Cámara de Diputados, cambiando la sede y después enviando la minuta al Senado de la República? ¿Qué opinión le merece todo este maquiavélico proceso legislativo de aprobación de una reforma constitucional, señor arquitecto? Pues muy desasiado, Julio, lamentablemente, y muy indignante que un legislador que está iniciando una nueva legislatura a partir del día 1 de septiembre esté jorobado, o sea, que no pueda levantar en determinado momento la frente, no la tenga la frente en alto. Entonces, agachado, levantando el dedo, votando lo que otra legislatura le dejó de tarea que nunca se había visto en la historia legislativa, que dictaminara una legislatura y le dejara listo un dictamen para que lo pusieran a votación una comisión y que todavía no se integra la otra comisión, y cuando en ese momento se pone a consideración de un pleno que en ese momento ha perdido todo tipo de dignidad y que simple y sencillamente obedece nada más a lo que les llama el Ejecutivo, lo que les ordena, lo que es su berrinche, lo que es su capricho, y que ha convertido en este septiembre en un septiembre negro, con una crisis constitucional que la estamos viviendo, y en el que inclusive cuando hacen, por la falta precisamente de los elementos técnicos que estaban acostumbrados a que cambian de sede, dicen, pues que hubo, como acaba de entrar apenas esta nueva legislatura, muchos de los integrantes del Congreso, sobre todo en lo que es Morena, no los conocen, no los identifican. A muchos que no tienen en determinado momento una fama pública, no son conocidos, quizá en sus regiones donde fueron votados, sí, pero el caso es que hoy se argumenta de que inclusive les faltaron por ahí algunos y que se sentaron en las sillas de los legisladores y que en ese momento votaban a nombre de fulano o perengano que estaban inclusive ausentes. Entonces todo esto ha generado una polémica y realmente es una vergüenza lo que está sucediendo. Y luego, por ejemplo, cuando pasa esa minuta aprobada de esa manera en esa sede alterna y pasa al Senado, qué lamentable que un notario público, que un profesionista, porque sabemos que Morena pues tiene de dulce, de chile y de manteca, y más de manteca que de dulce, pero que el caso de un notario público tabasqueño que se supone que es inteligente, que supone que pasó el 5.º y 6.º año de primaria, que es cuando te enseñan los quebrados como niño, no sabe en ese momento sacar 2/3 de 128 integrantes de los senadores. O sea, tan fácil que es
dividir entre 3 los 128 que te da 42.66 y multiplicarlo por 2 te da 85.33. No sabe hacer esa multiplicación que en ese momento está hablando de 86, que son los que necesitan de senadores para tener una mayoría calificada. Por eso es que andan todo mundo buscando uno y dice que ya están completos porque tienen los 85 y que él quiere redondearlo en nada más 85, porque es una cuestión de interpretación. Las matemáticas no son de interpretación, las matemáticas son ciencias exactas, que yo no sé cómo un Claro. profesionista, notario público, no lo sepa. Tantas escrituras que ha estado haciendo y todo lo demás, donde tienen que ver las cantidades y tienen que ver metros cuadrados de terrenos, construcciones y tantas cosas que hacen los notarios públicos en las escrituraciones, y no es posible que a estas alturas no sepa de aritmética que aprendes en la primaria. Es una vergüenza todo lo que está pasando. Y como bien lo decías, hay empresas como la que se llama Hitachi, la planta japonesa Astemo, que tiene 9 plantas de lo que son fundidoras de aluminio, que tienen 10,000 trabajadores y que ya dijeron que ya se van del país, y muchos otros más que lamentablemente van a tener problema grave. Y que, por ejemplo, en el caso de Ken Salazar como embajador de Estados Unidos en México, ha sido muy prudente, inclusive para quedar bien con López Obrador y que ya no esté diciendo tanta tontería. Le dice que es el mejor presidente y que él lo quiere mucho y que es un hombre que da la vida por México y todo lo demás. Porque la polémica no ayuda absolutamente nada en las relaciones. Ha sido un hombre prudente, es un abogado, conoce perfectamente bien de todo lo que se refiere a cuestiones de jurídicas, porque ha sido sobre todo trabajador en el aspecto jurídico de litigar a niveles locales, a niveles regionales y a nivel nacional en Estados Unidos, ante inclusive la Suprema Corte de Justicia, y les contesta que no hay un solo juez que en determinado momento haya sido electo, un juez federal en los Estados Unidos de Norteamérica. Qué mal que a la presidenta electa no tenga asesores, o qué mal que tenga asesores y que le pasen mal la información y que diga que la mayoría de los jueces en Estados Unidos son electos por el pueblo. Todo ese tipo de cosas realmente demerita mucho el oficio político, y vuelvo a reiterar, cada día se denigra más el oficio político, cada día es una vergüenza, y cada día, en lugar de fortalecerse en este país, estamos cada día en la lona. Y con esta crisis que tenemos ahorita constitucional en este septiembre negro histórico, esperemos que no tengan ese voto el próximo miércoles, y esperemos que el domingo, que la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Margarita Valdés, la misma senadora que dijo que los niños de cáncer son los culpables de que no se les atiende porque ¿para qué se enferman de cáncer? La misma que dijo que los neoliberales los fines de semana van y mueven las ballenas, y ahora es la que va a presidir la Comisión de Gobernación el próximo domingo para el dictamen precisamente que les mandan de la Cámara de Diputados en la minuta y que pondrán el próximo miércoles. Y luego aparte tenemos el domingo, que es esta reunión. Aparte, el Frente Cívico Nacional está convocando también a una marcha el próximo domingo a las 10:30 de la mañana, de todas las gentes que de alguna manera inclusive están dando muestras de conocer más ahora, hasta los mismos estudiantes de Derecho en sus intervenciones, en sus entrevistas, tienen más conocimiento que los propios legisladores de lo que han legislado y que han mandado de minuta al Senado. Esperemos que el miércoles no pase esta reforma. Totalmente de acuerdo, arquitecto. Usted, dentro de su amplia experiencia como legislador, usted ha sido senador de la República, ¿había visto un antecedente, un precedente tan negativo como este en el quehacer legislativo en México, arquitecto? No, Julio, porque siempre se ha tenido la sensibilidad, siempre se ha tenido el hecho de que de alguna manera cuando se estamos legislando, no se legislaba porque de alguna manera
tratando de respetar el propio oficio político, a los propios medios de comunicación, a las personas que de alguna manera son conocedoras, expertas o que forman opinión, siempre éramos cuidadosos en todas nuestras expresiones, en todo lo que son a la hora de estar haciendo un debate o que estamos dictaminando a través de alguna comisión legislativa, y me ha tocado tanto como legislador local como legislador federal, y me tocó como presidente de comisiones de alguna manera dirigir y coordinar los esfuerzos de los legisladores para la hora de los dictámenes, y siempre hacerlo con prudencia, con inteligencia y sobre todo con una gran sensibilidad y no nada más a rajatabla. Eso de rajatabla pues fue en la época de Victoriano Huerta. Tuvimos la escena trágica, tuvimos cómo mataron a Belisario Domínguez, y en fin, todo ese tipo de acciones que parece que estamos regresando a esas épocas. Terrible situación, arquitecto. La verdad es que es muy preocupante ver que los representantes populares, los legisladores federales, y que bueno, pues evidentemente Morena ha tomado el control, ha tomado pues por asalto estos escenarios que son de representación popular, pretenda someter y pretenda colonizar, y por qué no llamarla hasta destruir a la última línea de defensa constitucional, que es el Poder Judicial de la Federación. Ya lo ha hecho en los poderes judiciales locales, los ha colonizado, los ha tomado también por asalto, los ha doblado los legislativos, ya tiene los congresos prácticamente en la bolsa, cuando menos tiene 27 en la bolsa, y bueno, pues habría que ver que en los próximos días, este fin de semana, es determinante. Muy probablemente en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación van a aprobar este dictamen tal como viene, no habrá ninguna modificación. Desafortunadamente hay especulación, desconfianza y hasta incertidumbre sobre la honorabilidad, sobre la resistencia que pueden dar la oposición, concretamente los senadores del PRI. El propio líder nacional priista, Alejandro Moreno, ha denunciado públicamente que han sido objeto de presiones, amenazas e intimidaciones y hasta de ofertas millonarias. ¿Qué opinión le merece eso, arquitecto? ¿Cree que se doble algún representante del PRI como se doblaron los dos del PRD? Fue lamentable que esos dos, la senadora y el senador del PRD, los únicos que tenía el PRD en el Senado, se hayan prestado precisamente para una entrega que oscura, sabíamos que habían salido estos desde hace mucho tiempo de shoppings, y efectivamente estos fueron los primeros que cayeron. Ahorita, y es lo que aquí en esta misma mesa hace aproximadamente 4 semanas lo discutíamos, el hecho de que es lamentable que en determinado momento, cuando están ahorita todos los ojos de la nación en esos 43, y fíjate qué coincidencia, los 43 senadores con los 43 también de Ayotzinapa, que en determinado momento López Obrador siempre estuvo gritando, y a mí me tocó como secretario de gobierno estar ahí en una reunión con ellos que nos invitó el presidente de la República, y el mismo presidente gritaba: los 43 se los llevaron vivos y 43 queremos que nos los regresen vivos, y nada más la pura demagogia irresponsable que termina su sexenio y no les pudo dar ni siquiera unas respuestas adecuadas. O sea, y luego mete a la cárcel en determinado momento a gente como Murillo Karam, que lo único que dijo era que una verdad histórica, y él no tiene nada que ver ni con los aspectos de que él haya torturado a alguien o que haya él escondido algo, pero bueno, son circunstancias, situaciones que lamentablemente estamos pasando por un bache en la historia de México, tanto legislativa, que inclusive si ya se acabó el poder legislativo y es nada más el poder ejecutivo el que está encima de ellos, pues acabando prácticamente con lo que quieren ahora, que es el poder el judicial, pues prácticamente ya se convierte en un autoritarismo de una sola persona, todo lo que tenga que ver en este país. Entonces, es muy lamentable, Julio. Yo realmente siento que ninguno de esos 43 senadores de oposición vaya a traicionar, porque todos están ahí, y esperemos que no pase esa reforma constitucional y que legislativamente, al no pasar,
ya no la vuelvan a meter. Esa es mi opinión y es también mi esperanza y mi optimismo. La esperanza, optimismo, y la verdad es que es la última oportunidad que tendrá el futuro del país, las próximas generaciones. Esa esperanza es la que tienen los empresarios nacionales y extranjeros. Ese mismo optimismo tenemos todos aquellos que no comulgamos o que no aplaudimos como focas los actos de corrupción de Morena. Totalmente de acuerdo con usted, arquitecto, le agradezco su comentario. Ahora quiero pedir la opinión de un jurista, de un juzgador, de una persona juzgadora, de un hombre con la voz autorizada y con la experiencia profesional y con la libertad institucional para opinar sobre este tema. Hoy con el señor juez primero de distrito, con sede en Tabasco, el señor juez don Mariano Suárez Reyes. Señor juez, una juez de distrito admite a trámite un juicio de amparo, precisamente el fin de semana pasado, y ordena la suspensión provisional de este proceso arbitrario, pues, obviamente inédito y a todas luces con objeto contrario a lo que establece nuestro texto constitucional. Ordena la suspensión de las etapas del debido proceso legislativo y otro juez ordena la negativa de circulación o de comunicación una vez que sea, si es que sea aprobada en el Pleno, que se diera la circulación para su aprobación en 17 entidades federativas. ¿Qué opinión le merece estas resoluciones que hoy, al día de hoy, ya son una suspensión definitiva y que han escalado a especulaciones, descalificaciones y opiniones contrarias al procedimiento o a la procedencia real de este juicio de amparo, toda vez que al día de hoy no existe todavía un acto de autoridad que pudiera vulnerar, restringir o limitar el ejercicio de los derechos humanos o pudiera ser contrario a nuestro texto constitucional? Al día de hoy no existe una norma general, abstracta y obligatoria que pudiera ser objeto de este análisis, pero qué mejor en la voz de un juzgador federal que nos aclare y que nos dé su opinión. Y es que este juicio de amparo, como ha sido descalificado por voces muy importantes de juristas e incluso de la propia UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, litigantes y hasta algunos también juzgadores, han especulado sobre la procedencia de este juicio de amparo, si fue una patada de ahogado, si fue un acto desesperado o si fue una estrategia mediática para intentar generar mayor incomodidad en los sectores de la población. ¿Qué opinión le merece su señoría? Gracias, Julio. Mira, primero yo creo que no puede ser una estrategia por parte de los jueces y magistrados, porque todos los jueces y magistrados del país son independientes. Es bien complicado que uno como juez pueda ser influenciado por otro para fallar un asunto en diferente manera. Aquí lo que sucedió es que la jueza tuvo en sus manos la demanda de amparo y analizó sobre la procedencia del juicio. Ella consideró que era procedente darle trámite a la demanda porque se estaban cuestionando violaciones a los derechos humanos de los promoventes. Ella consideró que tenía que admitirse porque de no admitirse, cuando se llevara a cabo y se continuara con el proceso legislativo, pues ya no había manera de reparar. Sí, no había Aquí materia de juicio ya, claro. Claro. Aquí lo importante es que esa suspensión del acto reclamado que tenemos en la ley de amparo juega un papel fundamental en el sentido de que su naturaleza de la suspensión es precisamente es una medida cautelar, detener las cosas. La pregunta aquí es, ¿le alcanza a la juez de distrito o al juez de distrito suspender un procedimiento legislativo de esta naturaleza? Híjole, yo creo que si me Ahí hubiera está el tocado, debate. si me Ahí hubiera está el tocado, debate, su señoría. Ahí está el sí, debate, efectivamente. Ahí radica es- este meollo de la especulación que se ha dado en los círculos de los colegios, las asociaciones, las barras de abogados, donde los abogados litigantes, postulantes, constitucionalistas, están especulando sobre el meollo de esta suspensión, que hoy ya es una suspensión definitiva. Su señoría, ¿qué está pasando? yo creo que lo más grave es la crisis institucional que está pasando. Em, ya no hay el legislativo, el presidente incluso se burla de lo que diga la corte, se burla.
y en lugar de decir, bueno, pues vámonos por el ABC, que es el ABC, como decía el arquitecto, en el proceso legislativo hay cánones que se deben de seguir y que de cumplir. Acá también en el proceso jurisdiccional, eh, el tema de procedencia o improcedencia de la demanda de amparo está cuestionable. Yo creo que si a mí me hubiera tocado, hubiera a lo mejor también hecho un ejercicio de interpretación, que eso es lo que hacemos nosotros, esa es la atribución constitucional que tenemos los jueces constitucionales de hacer una interpretación. Aquí vamos a pensar que ya se admitió la demanda y es cuestionable el fondo del asunto. Lo más Claro, importante para mí es que ya se concedió la suspensión y las autoridades saben que el camino es promover un recurso porque de queja, aún estamos en un estado de derecho. Y en claro. un estado de derecho están las normas procesales para eso, para que se agoten, para que se hagan valer. Y el que no se haya Recurso de hecho queja, su valer, señoría, sí, 24 horas. procede el recurso de queja. Hoy en día ya se resuelven en 48 horas. Así eh, es. y fíjate qué importante hubiera sido que lo promovieran oportunamente, porque estos recursos de queja, Su señoría, 24 para presentarlo y 48 tiene la autoridad para resolverlo, ¿es correcto? es correcto, Ah, sí. bien, 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 su señoría, Este, gracias. fíjate que aquí lo importante es que el tribunal colegiado lo hubiera podido resolver o lo resolvió, como ya lo resolvió, pero además Claro. cabía la posibilidad, estoy hablando al aire, pero cabría la posibilidad de que ese recurso lo pudiera traer la corte Así es. o sea, y hubiera estado, o alguna de las salas, o sea, hubiera estado interesante que se fuera al debate jurídico que el proceso legislativo, quienes están en el proceso legislativo lo hubieran agotado. Incluso al momento, todo se puede hacer hoy en línea, trabajamos en línea, incluso al momento de que se interpusiera el recurso, solicitar que lo trajera a la Corte. ¿Por qué? Pues porque Claro, le da seguridad jurídica, se van a pronunciar los ministros, hubiera estado interesante. Pero ¿qué es lo que hacen? Ante esta incertidumbre institucional, y que no se hace caso en realidad el legislador hoy en día, todos los de Morena y el Ejecutivo no nos hacen caso, no obedecen las indicaciones que damos, determinaciones fundadas en la Constitución porque no son arbitrarias. Aquí la determinación de la jueza está bien razonada conforme a criterios que ya ha hecho la Corte y ellos tenían que acatarla y si no, por irse al recurso de queja. Pero ¿qué hacen? Se van por la libre, quebrantando el Estado de Derecho, amenazando a los jueces con juicio político, con denuncias penales, y creo que eso da un mal reflejo de lo que puede suceder más adelante si la Corte se pronuncia. Yo creo que todavía vamos a pensar, Dios quiera que no, como dice, yo soy optimista como el arquitecto y espero que estos 43 y más se sumen a no votar en el Senado, pero en el supuesto de que se aprobara, yo creo que la Corte tiene facultades de pronunciarse todavía y echar para abajo, porque hay muchas violaciones al proceso legislativo. Es más, ellos ya lo saben, saben que se puede venir abajo esto en un proceso, en una demanda de amparo que resuelva la Corte, incluso al violarse la autonomía de los estados. Creo que hasta un estado como por ejemplo de los que no estén gobernados por Morena pudieran promover una controversia constitucional y pudiera analizarse esta cuestión y la Corte lo puede echar abajo. Entonces, eh, pero ¿qué va a pasar? Imagínate ya la crisis del Estado porque no están claro, haciendo caso y van a pensar que lo hacemos porque, o que lo llegan a hacer la Corte o que lo hacen los jueces como está la polémica ahorita, por defenderse, la verdad es que en estos momentos uno como juez te despojas de tu función como persona y analizas el tema jurídico sustancial con base en tu trabajo, para lo que protestamos. Difícilmente es complicado separar y decir, pues a mí también me afecta, pero
Creo que la institucionalidad que tenemos nos obliga a hacer el asunto como sea y como estén los cánones del procedimiento y como esté la jurisprudencia y como esté el derecho comparado. Yo veo cuestionable más que nada que lo quieran acatar. Y fíjate que lo más importante aquí es que con la reforma de 2011 que introduce todo este bagaje de derechos humanos, como también derechos de nosotros los mexicanos, un derecho humano de todos los mexicanos es tener jueces independientes. Eh, el que haya jueces independientes y autonomía de los jueces es un derecho humano o tuyo, mío y de todos. No es de los jueces, es un derecho humano de la sociedad. Entonces, al violarse todas esas cuestiones de la autonomía de la judicatura, creo que sí existe base jurídica para que en su momento la jueza de distrito que hizo esta suspensión lo haya hecho de esta manera. Es cuestionable porque es un tema, fíjate que yo no me he querido poner a hacerlo por tantas cosas que pasan en la mente de uno, pero yo creo que sí pudiéramos hacer una sentencia sólida. Hay muchos temas internacionales, hay muchos tribunales internacionales como Colombia que ya se pronunció, eh, Israel. Y creo que eso es importante porque no seríamos los primeros, el primer país en hacerlo. Creo que la constitución que tenemos está blindada, a sí misma se protege de estas adversidades y de estas arbitrariedades. Imagínate si la constitución de Honduras se protegió y que la constitución de Honduras está apoyada en muchas cosas de la de nosotros y ya la Corte Interamericana dijo que se viola este derecho de la judicatura, de la autonomía de los jueces cuando se destituye de esta forma tan arbitraria. Yo creo que sí tenemos en nuestra constitución mucho material para que en su momento cualquier juez de distrito y mucho más la Corte pueda hacer un análisis constitucional. Basta con nuestra Constitución y los tratados internacionales para poder Claro. echar a cabo esta reforma. El problema aquí que a mí me preocupa más que es que le hagan caso porque van a pensar esto de la polémica, es que lo hacen por defenderse. La verdad es que es importante que nos despojemos de esta situación. Yo creo que es un trabajo, así como los legisladores tienen su autonomía soberana para formar leyes, porque así lo dice la Constitución, Claro. el Poder Judicial de la Federación en la Constitución tiene el encargo de velar que todas las actuaciones de las autoridades estén al margen de la Constitución, incluso en los procesos legislativos. Se puede meter en estas partes de las violaciones al procedimiento legislativo, como lo que está pasando y lo que dice el arquitecto. Nunca habíamos visto que en el país una legislatura fuera de su periodo, que ya, porque los periodos conforme a la ley orgánica están bien marcados, que fuera de su periodo le pasara la estafeta a otra legislatura. Esto nunca lo habíamos visto. Y todas estas arbitrariedades que se dieron de la madrugada, de cambio de sede y toda esa cuestión, es lo mismo que ha pasado en otros países que han llegado a la Corte Interamericana y que han sancionado y condenado a los países. Entonces, ojalá no lleguemos a un tema de la Corte Interamericana porque eso va a provocar que pase la reforma. Hay que ser más optimistas y esperemos que no pase, Julio. Gracias. Totalmente de acuerdo, su señoría. Le agradezco la aclaración y su punto de vista siempre es indispensable para esta mesa. Quiero pedirle al arquitecto Adrián Alanís Quiñones qué opinión le merecen las declaraciones de la titular de la Secretaría de Gobernación en una ceremonia solemne de entrega precisamente formal del informe presidencial al Congreso de la Unión, donde ella hace una serie de pues, afirmaciones, aseveraciones y expresiones que son más de carácter partidista y que bueno, y si a eso le sumamos las declaraciones de la ministra Loretta Ortiz, que se dice ser orgullosamente fundadora de Morena y que ella fue propuesta por el Ejecutivo y tal parecería que no es una ministra, sino una activista, una militante de Morena, pues qué autonomía, independencia o libertad de criterio jurisdiccional podría tener este tipo de personajes, qué moral o qué nivel profesional de independencia institucional podrían ostentar estos personajes, arquitecto Adrián Alanís. Julio, pues realmente han perdido piso, es una vergüenza de que
todavía una secretaria de gobernación se sienta la porrista de un partido político y que a la hora de ir a entregar un informe, que no entregó ningún informe, entregó una caja vacía. Claro, Aparte una vergüenza eso, porque cuanto menos debería haber entregado algún texto o algo, pero fue una caja vacía que inclusive la presidenta con 2 dedos la podía subir cuando el papel, tú lo sabes perfectamente bien, es muy muy pesado, pesado. Entonces, claro. pero bueno, es una burla todo lo que sucede. ¿Cómo es posible que ella misma se ponga a hacer la arenga a todos los legisladores y todos aplaudiendo como focas? No, 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 no es posible. O sea, hace cuenta que estamos viendo una caricatura y que es la realidad. Eso es lo que está pasando lamentablemente con el poder legislativo, los niveles tan bajos que en determinado momento tienen, pues digo, no podríamos decirlo porque me da pena gente como Juan Ramón de la Fuente, como Marcelo Ebrard, gente inteligente, gente capaz, todo eso, que se presten a todo este tipo de cuestiones, de estar aplaudiendo todas estas cuestiones que lamentablemente dan vergüenza. O sea, en otras épocas no lo harían, el único que lo hacía era por ahí un rascón, que de alguna manera se burlaba y se ponía ahí con una máscara de marrano, de cochino, una cosa así, para ir a un informe de Miguel de la Madrid. Pero lo que está ahorita sucediendo, no se dan cuenta ellos mismos de que todo esto es histórico, queda en los anales de la historia, queda en lo que son los diarios de los debates y van a pasar a la historia como personajes que le faltan totalmente el respeto, no nomás a los legisladores, a la oposición, sino a todo el pueblo de México y sobre todo al pueblo pensante. Ellos, con sus 30 millones que tuvieron de voto, ya justifican absolutamente todos que es a través de una clientela electoral. Esos 30 millones de votos no son 30 millones de mexicanos ejemplares, inteligentes y preparados. Esos están del otro lado. Son 120 o 130 millones de mexicanos, de los cuales muchos son niños, pero de esos 120 son más de 100 millones ya en este momento, 100 millones de mexicanos mayores de edad. Entonces, 70 millones no están con Morena. 70 millones no estuvieron a favor de votar por Morena. 30 sí, por la cuestión clientelar, asistencial y todos los apoyos económicos que de alguna manera aplauden. Pero no son esos 30 millones las personas que tienen el criterio, el sentido común para poder definir o poder sustentar en determinado momento un criterio para opinar. Inclusive, si ahorita les preguntas de esos 30 millones, 28 millones no van a saber qué es una reforma judicial, no van a saber qué son los poderes, no van a saber ni cómo está constituido nuestro sistema de partido aquí en México. No saben, no saben. En Claro, cambio, claro. los que sí están marchando, los que sí están estudiando, los que sí están ahorita inconformes, los que sí están representando la oposición, sí saben, sí conocen, sí han estudiado, sí han leído en determinado momento el dictamen y la iniciativa, como bien lo está diciendo Ricardo Anaya en algunas exposiciones que ha hecho. Claro. Entonces, es muy lamentable lo que sucedió con la Secretaría de Gobernación. Es una mentada de madre al pueblo y al poder legislativo. Repitieron lo que en su tiempo también hizo Vicente Fox cuando llegó, hola Martita, hola mis hijos y todo, cuando lo que tienen que hacer es referirse al poder legislativo como un poder de la Unión donde iban a tomar en ese momento la protesta. Y quiero decirte que es lamentable el estado que está dejando prácticamente el señor de las mañaneras a la presidenta electa. Le está incendiando el país en estos
últimos veintitantos días que le quedan y sigue echándole fuego y gasolina al fuego y cerillos y todo lo que encuentra, y lo único que va a tener es un problema gravísimo el día 1 de octubre, que tome posesión la nueva presidenta, y que en ese momento va a ser muy difícil apagar esos fuegos, y más cuando en determinado momento, en lugar de que exista la razón, existan los caprichos, los berrinches, las venganzas, y que estén pensando con las vísceras en lugar del cerebro. Totalmente de acuerdo, arquitecto. Sin lugar a dudas, estas acciones irresponsables, estas expresiones llenas de ignorancia, llenas de imprudencia, llenas de, pues obviamente, esta sed de autoritarismo, esta sed de venganza, esta frustración, porque son una bola de frustrados, resentidos, ignorantes, que hoy ostentan el poder, que hoy ejercen el poder institucional y que hoy representan el futuro de este país. Desgraciadamente, son los que están haciendo este contrapeso mayoritario, aplastante y por demás absurdo en el Congreso de la Unión. Arquitecto Adrián Alanís, por último, quisiera preguntarle como conclusión de esta mesa, ¿usted visualiza que haya un Judas traidor en los 43 senadores que este fin de semana y que el próximo miércoles estarían pues ya en el Pleno formalmente definiendo el futuro de este país? ¿Usted visualiza algún posible Judas que pudiera vender su alma al diablo? Mira, eso lo analizamos hace 2 o 3 reuniones de esta mesa de análisis político, claro, que te agradezco mucho esta invitación que me haces. Y yo quiero decirte que cuando lo analizábamos en aquel entonces, decíamos que ojalá pudiésemos exhibir a esos 43 quiénes eran, cuáles son sus fotografías, de qué partidos vienen, cuáles son sus nombres, cosa que se ha estado haciendo. Y eso, quiero decirte que de alguna manera los inhibe a que en determinado momento lo piensen 2, 3 o hasta 4 veces el hecho, claro, de recibir en determinado momento una propuesta de compra de voluntad. Y yo creo y tengo ese optimismo y esa esperanza que ninguno de esos 43 se venda el próximo miércoles que tiene la sesión y que el dictamen se pone a consideración del Pleno Legislativo en la Cámara de Senadores. Pues ahí está la afirmación, el análisis contundente, objetivo e imparcial de una voz autorizada, la del arquitecto Adrián Alanís Quiñones, exsecretario general de Gobierno del Estado de Durango, ex senador de la República, una voz, sin lugar a dudas, con absoluta conciencia, con amplio sentido de nacionalismo y de respeto a nuestro marco constitucional. Arquitecto, le agradezco mucho su comentario, su análisis y su valiosa participación. Muy amable. Muchas gracias, Julio. Gracias, arquitecto. Voy en esta recta final de conclusiones para preguntarle al señor juez primero de distrito, su señoría, ¿usted visualiza que la convocatoria que ha puesto en la mesa la ministra Norma Piña para atraer, en algún momento suspender desde la Suprema Corte de Justicia pues el proyecto y la convocatoria que le han hecho la Asociación de Juzgadores, Magistrados y Jueces de Distrito? ¿Usted visualiza que haya elementos de procedencia? ¿Cree que haya mecanismos jurisdiccionales, institucionales que puedan obligar a que estos legisladores detengan este proceso de aprobación? ¿Qué opinión le merece su señoría? Gracias, Julio. Bueno, primero que nada, aquí lo importante es que ambos asuntos fueron turnados a la ministra Lenia Batres, que pues el sentido de su proyecto y de su consulta que va a hacer, pues ya la sabemos, ¿no? Claro. Fíjate que en los tribunales normalmente existen este tipo de preceptos que cuando algo no está definido, se consulta al Pleno. Claro. Y, por ejemplo, aquí el artículo 11 de la ley orgánica en que se funda esta petición dice, fíjate cómo la interpretación, cómo dice, el Pleno de la Corte velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes. Y tendrá las siguientes atribuciones, y una de las atribuciones es precisamente la que deriva en la que se funda la JUFET, para solicitar que la Corte conozca de este asunto. Dice, conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las salas y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación
con motivo y la interpretación y aplicación de los artículos y checa todos estos que están involucrados en la reforma, que es el Claro. 94, 97, 100 y 101. A mí me parece el proyecto que van a proponer seguramente en la consulta. Estas consultas normalmente son o se hacen cuando algo no está definido en la norma y en este caso la presidenta de la Corte en su petición tiene dudas sobre la procedencia de esto y que dice, pues voy a consultar al Pleno, hay un sorteo en la Corte, en los colegiados también se va eso, me imagino que por sorteo le tocó a la señora ministra Batres y y yo creo que, y no hay precedente de esto, Julio, no hay un precedente que, que haya en el sentido de que la Corte se haya pronunciado y parar un proceso legislativo, No pero hay. no lo hay, no lo hay, pero tampoco aquí hay un apotegma, un dicho jurídico que todos decimos, si no está prohibido, está Está permitido. permitido. Yo Claro. creo que, yo creo que sí se puede. Me retomo lo que dije hace un rato. Hace muchos años, la verdad es que yo tengo poco tiempo en la judicatura, tengo 24 años, quisiera tener más para saber más. Si no hubiéramos tenido esta reforma de 2011 que introduce los derechos humanos y la obligación de todas las autoridades de que protejan y que la no regresión, esta reforma es regresiva. Entonces, Claro. al ser una reforma regresiva y que viola la autonomía de la judicatura y del país, de los estados, yo creo que la Corte sí tiene facultades para suspender. Aquí lo preocupante es volver a lo mismo. Van a pensar que no podemos, pero si nos vamos al derecho comparado, ellos lo saben, incluso hay criterios en la Corte del ministro que ya no está y que es el padre del plan C, en este sentido de que sí se puede. Yo creo que la decisión es que sí. Aquí me imagino que la votación va a volver a salir igual que la última de la Claro. suspensión, 8-3, pero Así yo creo es. que sí se puede. Ojalá no lleguemos a eso y que antes van a estar en la línea, creo que se van a fallar por los mismos días. Así es. Sí, entonces, yo creo que sí se pudiera porque, insisto que la constitución que tenemos está protegida, se protege de estas arbitrariedades Claro. del legislador. Su señoría, tenemos una inquietud. ¿Esta reforma violenta un principio de progresividad? Claro, claro que sí, porque todos los mexicanos tenemos derecho a que nuestros derechos sean hacia adelante y que tengamos Evolucionen. más, que evolucionen. ¿Cómo? Y esta reforma, en vez de evolucionar, está retrocediendo. ¿Cómo sería una Así es. evolución? ¿Cómo sería una evolución? Que la reforma contuviera, que hubiera más jueces en todas las Eso materias, porque es. nos faltan muchos jueces Claro. para una justicia pronta y expedita. Ahí sí sería progresista, que hubiera jueces independientes, sólidos, que porque los jueces de los estados se aumentaran los sueldos de los jueces de los estados, se Claro. homologaran, porque hacen lo mismo. La mayoría de los Sí. asuntos, el 80% está en los estados y los jueces de los estados, algunos ganan, no sé, menos de 50,000 pesos. No, Claro. Claro. y las horas de trabajo son extenuantes, no hay vida. La mayoría de los jueces en el país estamos enfermos tenemos padecimientos precisamente por el sedentarismo de estar tanto tiempo sentado. Todos usamos lentes o estamos operados o ya fuimos operados de la vista. Entonces yo creo que esta reforma es regresiva, es un retroceso y precisamente esa es la razón por la cual creo que la Corte, con base en nuestro artículo primero constitucional y todo lo Claro. que se ha escrito y se ha dicho de él, puede suspender esta cuestión. Falta mucho que decir, es un tema netamente constitucional que creo que sí alcanza y nos alcanza y si nos vamos al derecho comparado, vamos a esperar que esto suceda. Su señoría, perdón que lo interrumpa, ¿podrían declarar nulo el procedimiento, las etapas del proceso electoral? ¿Podrían declarar nulo esta reforma de origen por vicios en la violación a las etapas, al debido proceso legislativo, su señoría? Ya lo han hecho, en ese Así sentido es. sí hay precedente, en ese sentido Claro. sí hay precedente ya de la Corte.
La Corte no puede invadir las atribuciones del legislativo Claro, soberanas que tiene como poder constitucionalmente independiente. dotado para eso. Pero sí puede y tiene que vigilar que el proceso legislativo sea acorde con las normas procesales que para tal efecto están, como en el Acorde con caso. tratados internacionales, su señoría. Claro, sí hay, ya, yo creo que sí lo van a hacer. Hay un asunto reciente, como de 2023, precisamente de Yucatán, donde se entró a en la primera sala de la Corte, se pronunció en el sentido de que sí se pueden analizar esas violaciones al procedimiento legislativo. Claro, Fíjate, en esa sentencia de la Corte, incluso la violación al proceso legislativo fue de tal magnitud que no se aprobó la norma. Normalmente la Corte resuelve cuando ya está la norma publicada. claro, En este proceso legislativo ni siquiera se aprobó, pero los afectados decían, hubo violaciones al proceso legislativo porque la votación de los diputados fue secreta y a mí no me permite ver quiénes fueron los que votaron por eso. Entonces, me invadieron, dicen violan los derechos diputados, humanos. claro, y le entró la Corte y dijo, efectivamente, hay violaciones al proceso legislativo y aquí en este caso concreto, Principio de ya publicidad. ya está decantado en el caso de la Claro, reforma, las violaciones al proceso legislativo que hemos visto y que hemos venido platicando, de que nunca en la vida, es más, vamos a pensar que el derecho es cambiante y se puede ir evolucionando como es, pero nunca se había visto esto y además no hay una norma que permita que una legisladura dictamine y que otra sea la que la apruebe. Ahí hay una violación clavada que creo que tiene se puede hacer carne, valer. tiene mucha carnita, Julio. Vamos a ver qué sucede. Yo espero que sí pase algo. Y esa misma carnita que tiene la Corte fue la que tuvo la jueza de distrito y el juez de Chiapas para poder darle Claro. trámite a estas demandas de amparo. Gracias, Pues Julio. yo quiero agradecerle su aclaración y su explicación siempre clara, también objetiva e imparcial. Su señoría, señor juez primero distrito, doctor Mariano Osorio Reyes, agradecerle su participación en esta mesa y desearle un excelente fin de semana y rogarle, si su agenda se lo permite, que la próxima semana podamos convocarlo para que participe en esta mesa ya. Espero tener buenas noticias el próximo viernes, que Todos esta esperamos. así es, que esta pesadilla haya concluido el próximo miércoles y que tengamos buenas noticias para el futuro de esta nación. Su señoría, muchísimas gracias. Primero Dios, Julio. Gracias. Gracias, arquitecto. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, señor juez. gracias. Encantado. Hasta Gracias al luego, Julio. arquitecto Adrián Alanís Muchas Quiñones, gracias. gracias al señor juez primero de distrito, pero sobre todo gracias a usted que nos acompaña cada semana, gracias por seguirnos en las redes sociales y gracias por sus comentarios, sugerencias y siempre para nosotros son fundamentales. Soy Julio Jiménez y los invito para que continúen aquí en Contrastando Ideas. Ya viene el maestro Nelson Vargas. Tenemos información muy importante precisamente sobre el 40 aniversario de Acuáticas Nelson Vargas y Family Fitness. No le cambie. Regresamos.